Dice así: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había destruido. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Oremos al Señor. Padre, queremos pedirte en este momento que sea usted guiándonos en la palabra que hemos de predicar, en la cual queremos enfocarnos, Señor, y poder descubrir cuáles son las maravillas de la oración que usted tiene en medio de todas estas disciplinas, Señor. Nosotros sabemos que aún a pesar de nosotros, usted nos deja herramientas necesarias para acercarnos a usted. Esperamos que esta sea una herramienta esencial de cada día, de ojalá muchas veces en el día, donde podamos mantener una comunión con usted. Acompáñenos, Señor, en este tiempo de reflexión y de profundización del texto bíblico. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ustedes conocen a George Mueller, famoso misionero? ¿No? ¿No lo habían escuchado? George Mueller fue un pastor misionero alemán del siglo XIX que trabajó predicando el Evangelio en Inglaterra. ¿Ya? Siglo XIX, 1800 y algo. Él escribió una autobiografía, muy conocida por cierto. El libro, su autobiografía, se llama 1,5 millones de oraciones contestadas. ¿Lo habían escuchado? ¿No? ¿Tampoco? El texto es 1,5 millones de oraciones contestadas. Lo que hace él es presentar no solo una conversación, sino que además cuenta cómo Dios preparó, cómo Dios motivó y guió su corazón, no solamente en la labor evangelística con los otros, sino también en la acción social. Este hombre fundó varios colegios y varios orfanatos en Inglaterra principalmente, pero lo interesante es que para estos orfanatos Mueller no desembolsó ni un solo peso. Piensa en lo que ganas tú, en tu sueldo mensual. No desembolsar ni un solo peso, pero que el Señor te bendiga y que tú tengas un orfanato gigantesco donde puedas recibir a muchas personas. Él mismo cuenta que el primer orfanato que fundó lo hizo en su casa. Ya él tenía una casa junto a su esposa y fundó un orfanato. Primero tenía 30 niñas. Pero en aquella época Inglaterra no estaba pasando por un buen momento económico. Ellos estaban pasando por una crisis económica. Tenía una crisis donde no todos los pastores tenían el privilegio de tener un sueldo. De hecho, él era uno de aquellos que no tenía sueldo. Y él trabajaba solamente por las ofrendas que los hermanos le entregaban en unos sobrecitos en la parte de atrás de la iglesia. Esa era la forma de entregarle el sueldo a él. ¿Ya? Entendamos tiempos de crisis, momentos complicados. Pero eso significaba que no podía costear los gastos que llevaba a mantener el orfanato. Ahora, ¿por qué comienzo con esta historia? ¿Por qué comienzo con esta historia? Y es que hubo un momento en su vida en el que su esposa y varias de las niñas que estaban en aquel orfanato no tenían qué comer. Pero lo interesante es que Mueller sienta a toda la gente en la mesa. Le dicen: ok, no tenemos nada para comer, solamente tenemos un par de velas para poder encenderla en medio de la oscuridad. Se sentaron a la mesa y Mueller dijo: ok, el Señor siempre provee, oremos. Y empezó a orar: Señor, te pido que tú alimentes a estos pequeños. Te pido que tú nos alimentes a nosotros y nos bendigas en medio de esta austeridad, de esta pobreza que estamos viviendo. Y Mueller cuenta que al terminar la oración, alguien toca su puerta y no era nada más ni nada menos que el panadero del vecindario.
que traía pan que le había sobrado y él decía, me sobró este pan, no lo pude vender y se los vengo a entregar a sus niños, a sus niñas en ese momento. Y lo interesante es que en esos minutos, mientras él estaba entregando el pan, el lechero que repartía leche en carreta quedó en pana justo afuera del orfanato, en ese momento. Y obviamente en arreglarlo, en tener que llevarse el carro y todo lo demás, finalmente iba a perder la leche. Y él dijo, no la puedo perder. Así que habló con Müller y le regaló la leche. Müller oró al Señor, agradeció por lo que no tenía, pero confió en Dios y y de él recibió, todo lo que necesitaba. ¿Se imaginan alimentar a 32 cabezas sin nada que tener en tus bolsillos? Cuando hablamos de oración estamos hablando de una disciplina espiritual única y sin igual. Es lamentable que como cristianos muchas veces nosotros dejamos de lado este hermoso privilegio que nosotros tenemos. Dejamos de lado este hermoso y profundo privilegio de elevar palabras a Dios. Para Müller la oración fue fundamental en su labor como pastor, como misionero, como fundador de orfanatos. Y es por algo que él titula su libro 1,5 millones de oraciones contestadas. Si usted en algún momento lo puede comprar, cómprelo. Tenemos una persona que vende libros aquí, tiene que adivinar. Él vende justamente esos libros, ¿ya? Si lo puede comprar en algún momento, cómprelo. Si lo puede leer en algún momento, que es distinto a comprarlo, léalo, ¿cierto? Y se van a dar cuenta de cómo el Señor fue respondiendo un montón de oraciones. Pero de igual manera, para Moisés, la oración fue el punto clave de transformación y de confianza en Dios. Por ello, él se acerca constantemente a Dios. Moisés no se acercaba a Dios solamente porque era algo que tenía que hacer constantemente. Todos hacemos algo con un propósito, ¿o no? Ustedes trabajan ¿por qué? Bueno, a algunos les gusta su trabajo, a mí me gusta mi trabajo, pero claro, nosotros igual tenemos un propósito de por medio, algo necesario, necesitamos dinero. Pero en este caso Moisés, la oración la tenía como algo mucho más importante que el dinero. Algo mucho más importante incluso que cuidar a su familia, porque orando, él se daba cuenta que finalmente la familia era protegida por Dios. Ya, no estoy diciendo que ustedes dejen de lado a su familia, porque siempre se puede malinterpretar esto. No, amen a su familia, preocúpense de ellos, es súper importante. ¿Ya? Pero la pregunta para esta mañana, o esta tarde ya, ¿qué hora es? Esta tarde, es ¿por qué hemos dejado de lado un elemento tan esencial a la vida cristiana? Generalmente si ustedes conversan con los hermanos de la iglesia es como, oye, ¿tú oráis? Sí, es igual bendigo los alimentos. Oye, ¿y oráis? No sé, pues en la mañana, pucha, es que igual salgo rápido. Y en la noche, es que estoy cansado, llego tarde. Ya, pero no sé, levantarte a las 3 de la mañana, no, pero es que estoy muy cansado, muy agotado. No sé, y en tu día cuando estás en el baño, no, es que me da vergüenza orar al Señor cuando estoy sentado. Generalmente hay muchas excusas. ¿Será que entendemos realmente lo que significa orar? ¿Será realmente que ustedes como cristianos, yo como cristiano, entendemos lo que significa orar? ¿Podremos en algún momento tener tanta fe al momento de orar que apenas digamos amén, ya tenemos la respuesta? Por eso quiero que volvamos a la historia de este hombre que hemos estado estudiando y de esta historia que él nos está presentando en Deuteronomio. En el capítulo 9, que leímos recién, pero quiero que nos centremos solamente en 2 versículos, versículo 26 y versículo 27. Dice el versículo 26, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Creo que uno de los puntos claves para reconocer el accionar de Dios no es la obra que se solicita, no es la petición que yo le estoy entregando a Dios, sino la acción misma de orar.
No es lo que yo le estoy pidiendo: Señor, tengo hambre, dame comida. Señor, mi hija está enferma, sánala o protégela. No, sino la acción de orar, que tú tengas la posibilidad de comunicarte con Dios. Creo que ese es el punto clave para reconocer finalmente el accionar de Dios. Moisés, como representante del pueblo, estaba con toda la responsabilidad encima de los hombros. Y aún más, a causa de la cantidad de pecados que ellos tenían. ¿Se acuerdan de los pecados de Israel? ¿Cuántos dioses tenían? Los Baales, Astarte o Astarot, ¿cierto? Moloc. Un montón de dioses. Un montón de dioses. Los Baales andaban a la orden del día. Todo el pueblo hacía finalmente lo que bien le parecía. O sea, ¿sabéis que yo creo que lo mejor moralmente hablando es hacer esto? Ok, lo hago. ¿Sabéis que lo mejor? Yo creo que si tengo hambre, lo mejor es robar, ¿no? Si quiero transformar las cosas, mejor quemo algo. Es como eso, ¿cierto? Siempre tratar de tomar la justicia por nuestras manos y decir, ok, yo tengo el poder moral para decidir si esto es bueno o no. Pero Moisés sabía y conocía el poder de Dios porque había estado en la presencia del Dios vivo. Él había estado en la presencia del Dios vivo hace apenas unos instantes. ¿Se acuerdan cómo salió Moisés de la presencia de Dios cuando bajó? Cuando hablamos de los cachos, ¿cierto? No es que él tuviera cachos. Para los que no estuvieron la semana pasada, Moisés generalmente lo dibujan, principalmente en las catedrales antiguas, lo dibujan con las dos tablas y dos cachos, ¿ya? Que es la palabra para cachos en hebreo, es muy parecida a la palabra destellos de luz, ¿ya? Entonces fue una mala traducción y le pusieron cachos. Pero el punto es ese, que él alumbraba de la gloria de Dios. Moisés iluminaba tanto que nadie lo podía ver y finalmente le ponen un velo. Entonces la terquedad del pueblo, hermanos, solo iba a llevar al pueblo a la muerte misma y Moisés lo sabía. Moisés, cuando ve el pecado del pueblo y él veniendo de la presencia del Señor y así casi que iluminaba todo el lugar, y es como, ¡ah! ¿Por qué? Y agarra las tablas de la ley, las quiebra por la terquedad del pueblo. Y el pueblo solamente se estaba dedicando a caminar a la muerte. Como decía un pastor por ahí, todos estábamos caminando estúpidamente a la muerte. Algunos conocen al pastor que estoy citando, ¿cierto? Pero es porque toda acción, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, solo hará que nos desviemos a la muerte misma. Cuando ustedes tomen una decisión, cuando ustedes toman o escojan hacer algo, si ustedes la toman fuera de la voluntad de Dios, lo único que van a estar haciendo es caminar a la muerte. Y van a decir, pero si, no sé, me llegó más plata, tengo una mejor casa, estoy mejor aquí, estoy mejor allá. Hermanos, todo pecado da como resultado la muerte. Todo. Quizás no lo ves ahora, quizás no lo veas una semana, pero la Biblia misma dice que la paga del pecado es muerte. Y eso lo vemos en Israel. Para allá iban caminando este pueblo porfiado. Para allá iba caminando este pueblo que el Señor le dice, ustedes son mi pueblo escogido, no porque sean el mejor, sino porque son los más sucios. Porque son los desechados del mundo. Yo finalmente lo que hago es atraerlos hacia mí. Pero el pueblo, aun cuando recibe la misericordia del Dios más grande y más poderoso, ellos prefieren caminar hacia el pecado. Lo primero que hace Moisés es decirle, ¿viste? Ustedes se equivocaron. Y es lo mismo que haríamos nosotros. Si vemos que alguien se equivoca, generalmente, ¿viste? Tenía razón, ¿o no? ¿Viste? Te equivocaste. Y se lo refriego en la cara. ¿Viste, Jano? No era así. Se lo refregamos en la cara porque esa es la actitud pecadora humana. Eso es lo primero que tenemos la tendencia a hacer. Como decía el hermano Alfredo delante, el tener rencor hacia otros. El enojarte con otros y accionar eso ya es muerte. Eso es lo que está sucediendo aquí. Tanto el pueblo como Moisés finalmente toman el accionar por sus manos. Toman la justicia por sus manos. Entonces, Moisés se da cuenta de su pecado y dice, no, estoy mal, está mal, perdón, Señor, perdón. Y dice la Escritura, y Moisés se postró y oró.
Moisés se postró y oró. O sea, él sintió esta idea de tener reverencia hacia Dios, de tener temor hacia este Señor único, de dedicarle un tiempo de conversación a Dios. Moisés ora al Dios del pacto, dice: Señor, perdona a tu pueblo. Moisés no fue donde el pueblo, no fue finalmente al Estado de aquel momento. Moisés no fue a los líderes de la iglesia, a los ancianos tal vez. Moisés no fue donde su papá o su mamá o sus amigos. Moisés lo que hace al darse cuenta del pecado es ir ante Dios. Y dice: Dios mío, perdona a tu pueblo porque ha pecado. Perdona a tu pueblo porque ha pecado, Señor. La oración para este líder bíblico no era cualquier cosa. Él se inclina delante del Señor y no lo hace porque es que es bonito, porque tal vez puede ser simpático, igual puede ser interesante meditar, hacer un... ¿Cómo le llaman el Dharma? Tal vez puede ser simpático, puede ser agradable. No, él lo toma como algo relevante e importante. Para él la solución no estaba en pedirle a Dios, aunque continúa pidiendo, y que no es malo, por cierto. Pero lo primero que dice Moisés al momento de orar, dice Jehová. La oración jamás debe tener el fin, o como fin, cumplir mis sueños o mis anhelos. Que justamente lo que no está haciendo Moisés. La oración jamás debe tener como fin el tener o recibir lo que yo quiero o recibir lo que yo anhelo en mi corazón. Moisés no espera que Dios hiciera lo que él quería. De hecho, ni siquiera le pide algo para él. No dice: Señor, perdóname. Dice: Señor, perdónalos. Pero él parte de esa oración diciendo: Jehová, perdónalos. Moisés estaba poniendo su confianza en Dios. Ese es el verdadero fin de la oración, tener confianza en Dios, es aprender a confiar en la maravillosa voluntad de Dios. Y hace algunas semanas nosotros vimos que Jehová significaba en la Biblia, o cuando aparece Jehová en la Biblia, significa el Dios del pacto o el Dios que promete y cumple, ¿cierto? Por eso este hombre no usa Adonai, que significa Señor, no usa Yah, que significa Dios a secas. Tampoco usa los adjetivos Jehová Rafa o Nisi o Jireh, sino que simplemente dice Jehová. Jehová, perdóname. En otras palabras, lo que está diciendo es: Dios, yo confío en ti, por eso voy a ti. Dios, yo confío en ti, por eso voy a ti. Y lamentablemente nosotros muchas veces usamos la oración como una forma de cumplir mis sueños y mis deseos. A veces nuestras oraciones más parecen una checklist. A ver, ¿oré en la mañana? Sí. ¿Oré en la tarde? Sí. ¿Oré en la noche? Sí. Ya. Oré por mi papá, por mi mamá, porque estoy enojado con ese. Oré por la fuente, pero me da lata orar uno por uno, así que ya. Señor, ¿tú los conoces? ¿Cierto? Los encierro todo en un grupo. Listo, cumplí. Yo cumplí, Señor. Ahora depende de ti. Esa es la actitud que muchas veces nosotros tomamos. Tratamos de rellenar una checklist. Podemos pasar horas, muchas veces, pelando a la vecina que tiene el patio feo. O a los que son buenos para el fútbol, podemos pasar horas pelando al entrenador de Ñublense porque perdieron el partido. ¿O me equivoco? No sé a quién le gusta Ñublense aquí. O a, no sé, el equipo. Póngale el equipo que usted quiera. Pueden pasar horas. Si ustedes se preguntan cuántas horas pasas conversando de fútbol, no sé, no tengo idea. O póngale ahí a lo que a usted le interese. Pero apenas le damos 10 minutos a Dios, y más encima pidiendo solamente por mí, y si es que alcanzo a orar por alguien, si es que alcanzo a orar por la Cata, igual me da lata orar por ella. No, es muy traicionera, la saco de la lista. ¿Cierto? Pero esa es la actitud que nosotros tomamos, tratamos de cumplir. Ok, listo, lo hice. Pero ¿se dan cuenta el problema que hay aquí?
Moisés nos está presentando una forma de mediar por otros. Moisés nos está diciendo, ustedes tienen la tremenda posibilidad de poder interceder por el pueblo, de poder pedir por ellos y que ellos finalmente se den cuenta de su pecado para volver a Dios. Mientras que muchas veces nuestras oraciones no llegan ni siquiera más arriba del techo. Y a veces nuestras oraciones no llegan más allá de la muralla. Ese es un gran problema. Moisés continúa con la oración confiando en Dios. En el versículo 27 él dice, Señor, ya que estaba orando a ti, ya que yo confío en ti, por eso te digo Jehová, y no te digo una sola vez, te digo 2 veces. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el hebreo cuando se repite la palabra de manera continua? ¿Cuál es la intención? Intensificar, ¿cierto? O sea, si yo digo Jehová, Jehová, intensifico. Si yo digo en los montes y en las colinas, estoy intensificando. La idea es intensificar o darle énfasis a lo que estoy diciendo. Entonces Moisés dice, Jehová, te pido por ellos, Jehová. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Moisés comienza confiando en la voluntad de Dios, porque clama al Dios del pacto, ¿cierto? Pero continúa con su conversación con Dios, apelando a la historia del pueblo. Señor, sé que este pueblo que está aquí, que usted está viendo aquí, es un pueblo pecador. Pero te pido por ellos, dice Moisés. Pero te pido por ellos, porque tú los has escogido. Moisés lo primero que hace es citar la promesa de salvación de ellos. O sea, Moisés nos está diciendo, Señor, es que mira, tú me dijiste que me salvarías. O tú me dijiste a mí de manera audible en algún momento, en alguna situación. No. Moisés dice, te acuérdate de que le entregaste la promesa ¿a quién era? A Abraham, a Isaac y Jacob. Acuérdate, Señor, acuérdate. Moisés está apelando a que no hay nada ni nadie que pueda quebrantar el pacto que Dios hizo consigo mismo, diciendo que desde antes de la fundación del mundo Él los tenía escogido para preservarlos. Pero fíjense en esto, Moisés en su oración apela a lo que Dios hizo. Señor, tú escogiste a estos hombres. Le dice, Señor, acuérdate de tu siervo Abraham, de tu siervo Isaac, de tu siervo Jacob. Acuérdate de ellos porque tú los llamaste, porque tú mantienes su pacto en todo tiempo. Si nosotros vamos a hablar de ejemplos bíblicos, difícilmente podríamos hablar que ellos fueron un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan quién robó la primogenitura? ¿Cómo le podemos llamar a alguien que roba? Robón. Pero para poder robar también mintió. ¿Ustedes sabían que Abraham era alcohólico? Interesante. La Biblia nos muestra que hay de todo. Si nosotros queremos decir, pero mira los ejemplos bíblicos, ok, Noé se alcoholizó y uno de sus hijos vio su desnudez. Interprételo como usted quiera. Si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar que todos los hombres que nosotros los llamamos héroes de la fe son pecadores como tú y yo. Son personas comunes y corrientes. Son personas que tienen la tremenda posibilidad de acercarse a Dios o de alejarse de Dios. Porque el texto no está diciendo que Moisés quiere recriminar a Dios. Es como, mira, tú escogiste a sus pecadores. Tú escogiste a Abraham, tú escogiste. No. Eso no es lo que está diciendo. Sino que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de algo bastante curioso, y es que la Biblia nos presenta al hombre buscando a Dios, sino a Dios buscando al hombre. Si nosotros vamos a la Escritura, no es que los hombres bíblicos, los héroes de la fe, buscaron a Dios. Nosotros vimos que ellos se alejaron constantemente de Dios. Lo que nosotros podemos ver en la Biblia es que Dios se acercó a ti. Es que Dios se acercó a los hombres. Es que Dios se acercó a Joana, es que Dios se acercó a la hermana Blanca, es que Dios se acercó, al hermano Manuel. Dios se acercó a ti, no tú a Él.
Si tú en algún momento pudiste decir, oh Señor, gracias por tu salvación, gracias porque me has salvado, gracias porque conocí el Evangelio, gracias porque acepté el Evangelio. Bueno, no fue por tus medios, fue porque Dios te llamó, fue porque Dios te atrajo, fue porque Dios ni siquiera fue así, sino que Dios te agarró y ven para adentro. Así de simple, porque así es Dios. A Dios no hay que preguntarle. No es como ese diosecillo que nos presentan muchas veces como, aló Dios, aló, aló, hombre, Janito, ¿podría entrar en tu corazón? ¿Se podrá? Que no sé si tenéis espacio, no sé si tenéis tiempo. Así nos presentan a Dios, nos dicen, es que Dios es un caballero y toca tu corazón, toca la puerta de tu corazón. Texto sacado de contexto, pero hasta por si acaso. Nosotros lo que vemos es que Dios es un Dios soberano y que ha salvado desde la eternidad. Si tú estás aquí hoy, no es porque tú lo quieras. No es porque tú digas, es que yo tomé la decisión de venir hoy día. Uno puede decir, pero es que a mí me gusta ir a la iglesia ahora, sí. Sí, pero porque Dios ha movido tu corazón a hacerlo. Porque Dios te ha guiado hasta aquí. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. El escoger un pueblo para sí no proviene de los hombres. El mantener el pacto a pesar del pecado de Abraham, a pesar del pecado de Isaac, a pesar del pecado de Jacob, no es de hombres. Porque somos nosotros quienes incumplimos el pacto constantemente. Cuando el Señor hace pacto con Abraham, Él abre un animal, ¿cierto? Y pasa al Espíritu y dice, si yo incumplo mi pacto, le dice Dios, entonces que a mí me suceda lo que le pasó al animal, partirlo en dos. ¿Se fijan? O sea, el que te salva es Dios. El que ejecuta la salvación es Dios. Y el que te santifica es Dios. Es Dios obrando constantemente. Por eso tenemos que agradecer a Dios, porque si fuera por mí, yo estaría allá afuera. Porque si fuera por mí, si yo soy llevado a mi idea hoy día, podría ser peor. Entonces, ese es el asunto, que finalmente es Dios salvando a los hombres. Es Dios salvándote constantemente. Y te salva todos los días. No es un asunto de que en algún momento te va a dejar de salvar, sino que la salvación es un hecho que ocurre una vez en la historia y permanece otra vez en la historia hasta la eternidad. Escoger a las personas y mantener su pacto es un acto completamente soberano de Dios. Porque no es el hombre quien quiere buscar a Dios, sino que es Dios buscando al hombre, es Dios buscándote a ti. Cuando oras a Dios por tu familia, cuando oras a Dios por ti, cuando oras a Dios por tus amigos, cuando oras a Dios por tu vecino, por tus estudios, por tu nación, no es que estés ofreciéndole a Dios algo que te pertenezca. Señor, te ofrezco esto. Sino que cuando yo pido por mi familia, cuando yo pido por mis amigos, cuando yo pido por mi vecino, cuando yo pido por mi nación, que yo sé que no me pertenecen, es porque estoy confiando en que Él es quien protege y quien sustenta todas las cosas. Todo lo que existe pertenece al Señor. Es por eso que el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero entonces, si Dios está en control, ¿sabes por qué necesitas orar? Porque claro, dejamos un Dios soberano, demasiado soberano, y finalmente es como, pero igual necesito orar, ¿o no? Si es soberano y Él guía todo, ¿para qué oro yo? Se preguntarán. El asunto es que necesitas orar porque eres débil. Necesitas orar porque no tienes nada más que hacer. Necesitas orar porque sin oración no eres nada más que un esqueleto andante. Necesitas orar porque si no tienes oración, entonces solamente existes, como dice un himno. Tú no vives, solo existes. ¿A quién de aquí se le ha quemado alguna vez la casa? No sé, ¿a quién se le ha muerto un familiar? Casi todos, me imagino yo. ¿Quién ha quedado sin trabajo? ¿Quién ha pasado por crisis psicológicas, por crisis familiares, por crisis relacionales? Todos tenemos algún problema en nuestra vida. Un problema que nos causa frustración, hay problemas que nos causan molestia, hay problemas que nos causan tristeza, pero todo lo que te ocurre no es nada más que para que se lo confíes a Dios. Esa es la voluntad del Señor, que tú puedas entregarle todo a Él. A veces decimos, es que no puedo salir de esto, es que no puedo. No es que no puedas, es que no quieres. Pero Señor, yo oro a ti, oro a ti. ¿Cuál es tu oración?
Ya, pues, apúrate. Ese es el problema de nosotros. Ese es el problema de nosotros. Hermano, hermana, Moisés nos está mostrando que él reconoció ante Dios que no tiene cómo controlar su vida o la del pueblo. Señor, yo no puedo controlar a este pueblo. Señor, yo no puedo ni siquiera controlar mi vida. Él reconoció que era débil. Moisés está reconociendo que era débil. Acuérdate de tu pacto, así como mantuviste con vida, así como hiciste que ellos perseveraran, Abraham, Isaac y Jacob, por favor, hazlo conmigo. Por favor, hazlo conmigo, porque ellos eran representantes de sus familias. Yo soy representante de este pueblo. Y yo soy representante de esta iglesia. Señor, hazlo conmigo, porque yo solo no puedo. De hecho, aunque estuviera acompañado, tampoco podría. Por eso yo oro al Señor y digo, Señor, anda tú primero, no yo. El Señor mismo decía, si yo voy en medio de ti, si yo pongo mi presencia en medio de ti, tú serías destruido. Y el Señor tenía tanta misericordia del pueblo, tanta misericordia, que no iba en medio del pueblo, sino que iba delante del pueblo, protegiendo al pueblo, para que el pueblo no sea destruido. Entonces Moisés está reconociendo que él es débil. Y él no le queda nada más que lanzarse a los pies de Dios. Él se está lanzando a los pies de Dios. Señor, aquí estoy yo nuevamente, sin nada que ofrecerte, sin nada que pueda entregarte. Solo te pido que me escuches. Señor, aquí estoy yo. No tengo nada para ti. Nada para ti. Solo que me recibas en tus brazos. Moisés al orar estaba reconociendo que Dios es Dios. Ese es el asunto. En Lucas 22 Jesús le dice al Padre, Padre, si es tu voluntad, que tu ira no caiga sobre mí. Pero hay una cláusula súper importante. Jesucristo, siendo Dios, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué manera más sublime de entregarse a Dios. No existe oración más hermosa en las Escrituras que aquella oración que entrega Jesús. Señor, que no se haga mi voluntad, que no se cumplan mis deseos, sino que se haga tu voluntad, porque tu voluntad siempre, siempre es mejor. Nosotros podemos explayarnos mucho, pero si no estás confiando en que Dios te escucha, entonces tu oración no es nada más que palabras dichas al aire. Como dice ¿cómo se llama el Coelet? El Eclesiastés. Como dice Eclesiastés, finalmente estás peleando con el viento. ¿Se han dado cuenta de lo que significa pelear con el viento? Peleen con el viento, es nada. Es nada. No van a llegar a ningún lado peleando con el viento, hermanos. El Señor siempre ha tenido un remanente. Y el remanente escogido es el remanente que ora y que confía en Dios. Y es por eso que para ir finalizando quiero dejarte 3 ideas muy prácticas para que puedas pensar y practicar. Primero, dijimos que la oración es reconocer que Dios está en control, ¿cierto? Por ello quiero que como iglesia nos permitamos orar más juntos. Porque significa que la iglesia está confiando en Dios y no en pastores. Ustedes no confíen en mí. No pongan su confianza en mí. No en líderes, no pongan su confianza en los líderes. No pongan su confianza en los miembros de esta iglesia. Ámense, quiéranse, compartan cosas, júntense, tómense un cafecito juntos, no sé, un té a los que no les gusta el té, un mate a los que dan jugo hasta en el culto con mate, ¿cierto? Compartan, no estoy diciendo lo contrario, solamente les estoy diciendo que ustedes no pongan su confianza en ninguno de nosotros. Recordemos que la oración de Müller, el pastor que comentábamos al principio, no estaba direccionada a su autodeleite. Müller no buscaba autodeleitarse, sino el amar a Dios y al prójimo. Así que al finalizar el culto, me quedan todavía 2 horas para orar. No, 3 horas para orar. Así que voy a preguntar a ver quién quiere orar, ¿ya? Segundo, dijimos que la oración es una disciplina espiritual que tiene como autor primeramente a Dios, porque es Dios quien te entrega la herramienta, ¿cierto? O sea, es Dios quien se acerca a ti para que tú puedas orar. Por ello quiero invitarte que cada día abras tu corazón a Dios lanzándote en sus brazos.
independiente cuál sea tu situación. Complicada, agotada, estás cansada, tienes vaivenes, a veces bien, a veces mal, a veces tal vez, a veces quizás, a veces por si las moscas. ¿Tienes vaivenes? Entonces, entrégate al Señor. Entrégate al Señor todos los días. Y que así como el pastor Müller marcó el piso con sus rodillas, como cuenta la historia. De hecho, se dice que en su habitación habían 2 marcas en el piso. Eran sus rodillas, de tanta oración que él entregaba al Señor. Entonces, que nosotros también podamos marcar el piso con nuestras rodillas a punto de oración. Si no te puedes arrodillar, por supuesto, puedes orar sentado. Siempre arrodillarse es un acto de reverencia al Señor. Pero no es la forma de hacerlo, ¿ya? Y tercero, es que no existe nada ni nadie que se pueda comparar a Jesús. Nada ni nadie que se pueda comparar a Jesús y a su obra. Por esto quiero recordarte que la oración siempre debes hacerla en el nombre de Jesús, por cuanto es Él quien intercede por nosotros ante el Padre. No es el Padre que muere por ti, no es el Espíritu Santo que muere por ti, es Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios, que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros podamos tener aquel acceso directo al trono de la gracia. Amén. ¿Queremos una iglesia más santa entonces? ¿Queremos familias restauradas, si es que hay familias quebradas aquí? ¿Queremos corazones y mentes sometidas a la buena voluntad del Señor? Entonces dirijámonos como iglesia a Dios. Aprovechemos de lanzarnos a los pies del Padre en oración. Y siempre en el nombre de Jesús, en dirección al Padre, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar.